Bienvenidos, bienvenidas a su momento bíblico existencial, donde compartimos este don de la palabra de Dios, muy particularmente ahora el Evangelio de San Mateo, Evangelio para este ciclo A. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, que este momento con tu palabra sea para nosotros no solo descubrimiento, sino también luz para enrumbar nuestros caminos hacia tu camino, nuestras vidas hacia tu vida, de tal manera que podamos brillar con tu luz y darte a conocer en las pequeñas cosas de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este capítulo 11 que vemos en el día de hoy inicia la parte cuarta del Evangelio, conocida como la misión del reino de los cielos o la misión del reino de Dios. Y todo el capítulo 11 encontramos y 12 una sección narrativa. Comienza diciendo: y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Encontramos ese doble movimiento. Por un lado, Jesús que enseña, está enseñando a sus discípulos para luego ir a predicar a los pueblos, a las comunidades. La importancia de aprender para poder manifestar, de el discipulado para poder ser misioneros, de entender algo para poder explicarlo, pero sobre todo comprender para poder vivir. Recordemos que Jesús enseña un modo de vida, no enseña unas ritualidades, no enseña unas prácticas exacerbadas, sino que enseña un modo de vivir. Y un modo de vivir que es muy práctico, porque Él mismo demuestra cómo se vive lo que Él enseña. Juan dice que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a su discípulo a decirle: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús le respondió. Es interesante que a la altura del capítulo 11 todavía encontramos a Juan el Bautista en la cárcel. Y allí el narrador dice que Juan el Bautista ha escuchado noticias sobre el actuar de Jesús. Tenemos que volver a aquello que dijimos al principio, que hubo un momento en que gran parte de la población creía que Juan el Bautista era el Mesías, que muchos creyeron que Juan el Bautista era el Mesías, por su forma de vestir, por su forma de vivir, por sus prácticas, que andaba vestido como profeta, con piel de camello, con una forma ascética de alimentarse, de ejercicios espirituales en el desierto. Por lo tanto, todo apuntaba que era un profeta, y muchos creyeron que era el Mesías. Versus Jesús, que se manifiesta en la cotidianidad con una naturalidad muy normal. Es más, lo comparaban, Juan el Bautista no tomaba vino, no comía cualquier cosa, solamente miel de abejas y cosas del desierto. Jesús era, dice, un comilón, y lo llamaron hasta borracho y amigo de pecadores y malas mujeres. Entonces hubo un momento en que van surgiendo discípulos con Jesús, pero está Juan el Bautista también, y hay como un combate, una lucha allí, no de parte de Jesús, no de parte de Juan, sino de los discípulos. ¿Cuál de los dos realmente es el Mesías? Y aquí el narrador empieza a que se vaya definiendo esto
por la misma actitud de Juan el Bautista. Él está en la cárcel y manda a preguntar si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Ahí de inmediato está diciendo, yo no soy. Si pregunto si eres tú, es porque yo no lo soy. O hay que esperar a otro. Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Aquí no ponen una cita, pero está citando un lenguaje profético. El ver y oír. ¿Qué cosa? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Está citando a Isaías. Isaías había dicho, y también otros profetas, que cuando el Mesías viniera iba a transformar la vida, a transformar la historia, iba a dar vida. Entonces, cuando Jesús narra esto, nosotros a veces no comprendemos, pero eso que Jesús está diciendo, vayan y díganle, está diciendo, los hechos muestran que yo soy. No hay que esperar a otro, yo soy. Y dice, dichoso aquel que no se escandalice de mí. Porque muchos se ven escandalizados. Se ven escandalizados por la forma de ser de Jesús. Una forma que había rayado en la concepción de los religiosos de su tiempo en blasfemia. La forma típica de ser de Jesús para el momento, para su tiempo y para los religiosos de su tiempo era una blasfemia. Era un blasfemo. Porque Jesús todo lo hacía partiendo de una premisa. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Cosa que posteriormente va a enseñar que también todo el que le crea a Él, todo el que va dejando al hombre viejo, también descubre que es uno con Él y uno con Dios. Y que es Hijo de Dios. Por tanto, es una enseñanza que no se quedaba en él, se traduce en todas las personas. Todos iban a aprender o aprenderíamos que somos hijos de Dios. Uno con Jesús y uno con el Padre. Eso todavía hoy para mucha gente huele a blasfemia. Eso lo pudo decir Jesús, pero no nosotros. No podemos decir yo soy uno con Jesús, yo soy uno con el Padre. El Padre está en mí, yo en Él. Eso no lo podemos decir nosotros, eso lo dijo Jesús. Sin embargo, lo que Jesús enseñó es que nosotros lo aprendiéramos así. Porque somos uno con Él y con Él uno en el Padre. Dice el texto, cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. Jesús se puso a hablar de Juan. Miren, es interesante. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? Sí, no. ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí. Y les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti. Aquí, fíjense, Jesús se ocupa de hablar de Juan para hablar bien de él. Esto es un motivo que tenemos que aprender nosotros. Cuando hablamos de alguien, debe ser para hablar bien. Jesús, cuando toma la palabra para hablar de Juan el Bautista, es para hablar bien de Juan el Bautista, para hablar de su ser, de quién es de verdad Juan el Bautista. Y al final va a citar al profeta diciendo: he aquí que yo envío a mi mensajero. Aquí sí lo traduce, porque debe haber puesto: he aquí yo mando a mi ángel delante de ti. Aquí sí traducen por mensajero, pero es lo mismo: yo envío a mi ángel delante de ti. El texto
recuerden, está poniendo a Juan desconcertado por un Mesías tan diferente de aquel que le esperaba también. Porque el mismo Juan el Bautista estaba desconcertado con Jesús. Porque el Mesías que esperaban, todos, incluyendo Juan el Bautista, incluyendo los discípulos, no coincide con Jesús. Por eso el desconcierto. La idea que tenían de Mesías que vendría estaba marcada, calcada sobre David, el rey David. Un Mesías poderoso, un Mesías rey, un Mesías guerrero, pero también un Mesías elitista, que como buen hebreo no se mezclara con los pecadores, ni con las mujeres, ni nada de eso. El actuar de Jesús es tan desconcertante que Juan el Bautista está en crisis. ¿No eres tú o hay que esperar a otro? Porque no pareces el que yo espero. ¿Qué pasa? Dice, Él que preparará tu camino por delante de ti. Jesús habla tan bien de Juan el Bautista que de parte de Juan es el desconcierto, de parte de Jesús es la seguridad. Él es el que viene delante de mí a preparar el camino. Algo muy hermoso. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Miren todo lo que dice Jesús de Juan. Está hablando hermosamente de él. No ha nacido uno de mujer que sea más grande que él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Está hablando de, podemos decir, dos situaciones. Una situación es el mundo tridimensional. En este mundo tridimensional no ha nacido de una mujer un hombre mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Está hablando de otra dimensión, el reino de los cielos, el reinado de Dios. Es decir, en el reinado de Dios, donde Dios reina, el más pequeño del reinado es mayor que él. ¿De quién está hablando? Está hablando de él mismo, que se ha hecho tan pequeño que se hizo hombre como nosotros. Dice, por eso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Ya está diciendo, es que yo soy el que tenía que venir. Yo soy el que tienen que esperar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Hay que entender qué está diciendo aquí. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Es que hay una clara oposición al reino de los cielos. El mundo de la oscuridad se opone al mundo de la luz, mientras que la luz no se opone a la oscuridad. Esto es interesante. La luz es luz, y donde está simplemente desaparece la oscuridad, pero la oscuridad sí se opone a la luz. Para decir cómo hay una violencia contra el reinado de Dios, contra dejar reinar a Dios en la vida, y esa violencia se vive en cada uno de nosotros, en cada persona que se opone a dejar reinar a Dios en su vida. Y entonces viene la otra parte, pero los violentos son los que van a conquistarlo. Entonces hay que entender, el que se hace violencia a sí mismo. ¿Cuál violencia? La de morir. El que muere al yo viejo, el que muere al hombre viejo, al ego,
entra en una especie de violencia, porque tiene que morir. Y solo cuando muero al hombre viejo, Dios puede reinar en mí. Si no, es imposible. Es por esto que uno puede hacer 1000 prácticas religiosas, de todas formas, pero mientras no deje reinar a Dios en mí, no vivo realmente el camino de la fe en Cristo. No lo vivo. Y puedo hacer muchas cosas externas: caminar de rodillas, hacer todo lo que se haga de pronto de penitencias, dar a los pobres, rezar mucho, leer la Biblia. Pero mientras no deje reinar a Dios en mí, no hago camino. Y el dejar reinar a Dios en mí implica de inmediato la muerte del yo. Es lo que Jesús dice: o están conmigo o están contra mí. No puedo estar a medias. No, o estoy a favor de Cristo y soy uno con Cristo, o estoy en contra de Cristo, opuesto a Cristo, Satanás, le Satán. No hay más. Dice él: pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Porque Israel, los judíos, esperan a Elías. Todavía hoy. Todavía hoy, cuando celebran la Pesaj, la Pascua, tienen una silla vacía para Elías, por si viene. Jesús dice aquí en este texto, si quieren creerlo, Juan es Elías, el que tenía que venir antes del Mesías. Y el que tenga oídos, que oiga. Lo que está diciendo es: no iba a venir Elías como reencarnado o vuelto a la vida como él era, sino lo que significa Elías, Eliyah en hebreo. Yahvé es mi Dios. El que tenía que venir era: Yahvé es mi Dios. Y Juan el Bautista es el que ha optado porque Yahvé sea su Dios. Por eso es Elías. Y él está preparando el camino de Jesús. Y Jesús cierra allí el debate. Él es Elías y yo soy el que tiene que venir. No hay más. Sigue entonces un título interesante: Jesús juzga a su generación. Vamos a ver en qué consiste ese juicio. Dice: pero ¿con quién compararé a esta generación? No olvidemos que los textos bíblicos no son historias que se quedan en el pasado, sino que los textos bíblicos son narrativas existenciales que han de vivirse en cada generación. Por tanto, el juicio de su generación es también el juicio para esta generación. Entonces, ¿qué nos dice ese texto? Dice: se parecen a los chiquillos que, sentados en la plaza, se gritan unos a otros diciendo: les hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Jesús está citando una jerga muy común en Israel, una jerga de su tiempo. Le hemos tocado flauta y no baila, le hemos cantado elegía y no llora. Es un decir para mostrar algo. ¿Cómo lograr que la generación viva la verdad? ¿Cómo lograr eso? Que esta generación asuma la verdad. ¿Por qué? Porque nunca se queda bien con ella.
Entonces va a decirlo, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Eso a veces nosotros no lo hemos trabajado. Es decir, ya a Juan el Bautista lo tachan de endemoniado. Y dice, porque Juan el Bautista ni comía ni bebía, era un asceta. Y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, lenguaje tomado de los profetas, sobre todo de Daniel. Vino el Hijo del Hombre y dicen que come y bebe, y dicen, ahí tienes a un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Fíjense que en este pequeño párrafo se está definiendo cómo miraban a Jesús, y sobre todo los más religiosos. Por eso que cuando uno es religioso o uno tiene acercamiento a lo religioso, tiene que tener mucho cuidado con sí mismo, porque al acceder a lo religioso uno puede creer que ya tiene toda la verdad y que todo lo que yo sé, esa es la verdad, y todo lo que está fuera de lo que yo sé es pecado, es maldad, es error. Entonces eso pasó en tiempo de Jesús. Los religiosos, por un lado, no olvidemos que había pasado algo en el templo. Los sacerdotes antiguos, según cuenta la leyenda, habían sido diezmados, y unos salieron huyendo y se fueron a vivir en el desierto. Y entonces hay una nueva ola de sacerdotes en el templo, y en tiempo de Jesús ya está bien organizada. Los sacerdotes eran tanto fariseos como saduceos, habían de los dos grupos. Pero siempre el sacerdocio, había unos sacerdotes más pobres, sobre todo los fariseos, pero los que eran saduceos eran más ricos. Pero aún así los más pobres no pasaban mal, porque en el templo se les mantenía. Mientras estaban en el oficio, el templo los mantenía. Pero sea como sea, el sacerdocio judío implicaba un poder, un respeto, un poder y un dominio desde el conocimiento religioso sobre las conciencias. Es decir, lo que dictaminaban los sacerdotes, así era. Si una persona tenía un problema en la piel y dictaminaba que era lepra y quedaba impuro, punto. Hasta que no se curara, no era puro. Era impuro, tenía que dejar la familia, la casa, el hogar y la ciudad, el pueblo, irse a los montes. Por lo cual, estar en el sacerdocio, en el templo, era un grado de poder. Y precisamente este grado de poder se ve amenazado ante la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque si el poder religioso enseña que hay una división tajante, el pecador y el no pecador, el justo. El justo accede a Yahvé, el pecador no tiene ningún acceso a Yahvé, y su fin es la condena. Mientras que Jesús enseña que Él ha venido por los pecadores, no por los justos. ¿Sí? Y no solo eso, sino que en la vida práctica Jesús hace todo lo contrario a lo que haría un rabino común, un sacerdote o un escriba, y es ir a las fiestas con la gente, común, bodas, fiestas,
y en la fiesta comer bastante y beber bastante. Por lo cual lo acusan, dice, este hijo del hombre come y bebe. Y han dicho de él, ahí tienen a un comilón, glotón, y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Que era serio. Entonces, nosotros hemos como un poco idealizado y creemos que como nosotros vemos hoy a Jesús, así lo veían allá. No. A Jesús lo criticaron fuertemente, con lo más descalificable que puede haber, con un título que merece la muerte: blasfemia. Blasfemo. Y entonces Jesús cierra el texto diciendo: y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Jesús aquí está hablando en tercera persona de él. No dice yo, dice el Hijo del Hombre. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. En otras palabras, pueden los religiosos decir lo que quieran, que es comilón, que es borracho, que es amigo de pecadores, de publicanos, de lo que sea. Pero mi actuar con la gente muestra la sabiduría de Dios, muestra el camino del amor, de la compasión, de la misericordia, de la ternura. Entonces lo que está diciendo Jesús es: no hay que cerrarse a los conocimientos que tenemos técnicos, a los conocimientos que se nos meten en la cabeza. Hay que ir más allá, hay que ir a la sabiduría de la vida y mirar la sabiduría, ver la vida cómo se desarrolla, en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de separar. Y dice el texto, entonces viene otra cosa: los ayes de Jesús, las invectivas. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Otro detalle interesante: resulta que en las ciudades donde se realizaron la mayoría de los milagros, la gente no se convirtió. Porque la gente no se convierte por los milagros. No. La gente quiere milagros, pero no se convierte por los milagros. Y esto es lo que Jesús está revelando aquí. Está reprendiendo, dice, las ciudades donde la mayoría de sus milagros se hicieron porque no se habían convertido. Interesante esto, ¿eh? ¿Cuántas veces vamos a peregrinaciones del tipo que sean buscando milagros, pero nos convertimos? Es decir, ¿aceptamos el reinado de Dios en nuestras vidas? Eso es convertirse de verdad. Dejar que Dios reine en mí, permitirle que me conduzca y que mi yo viejo se haga a un lado. Es decir, mis esquemas viejos, mis criterios viejos se hacen a un lado, y permitirle a Dios que reine en mí con su amor, su compasión, su justicia, su ternura, su misericordia, hasta creer que debo amar al otro como Jesús me ama a mí. Eso es la conversión. ¿Qué sucede? Dice: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, que son tierras de paganos, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que con sentido se hubieran convertido de penitencia y ceñido de ceniza, y se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Cuando hablan del día del juicio, hay que entender qué era el día del juicio en el tiempo de Jesús.
Era lo que hablaban los profetas. El día grande y terrible de Yahvé. El día del juicio es el día del Mesías. El día del reinado del Mesías. Reinado que a veces nosotros tampoco lo entendemos porque nos quedamos en lo sentimental. Cuando vemos a Jesús con el cetro, la capa que le ponen y la corona de espinas, y clavado en la cruz. Luego, allí es el reinado, ese es el día del Señor. Ese es el día del juicio. Cuando Jesús en la cruz muere el inocente para liberar a los culpables. Ese es el día del juicio. Entonces, ese día va a ser tratado con menos rigor Tiro y Sidón que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, el lugar del consuelo de Dios, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, hasta el Sheol te hundirás. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistirían el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Nosotros queremos de una vez el día del juicio hacia el futuro. Después, no. El juicio ya comenzó, ya se dio. Y está el veredicto hecho por Dios. El juicio de Dios ya está hecho, veredicto hecho. ¿Cuál es el veredicto? He salvado a la humanidad por medio de mi Hijo. Ese es el juicio. He cubierto el error de los hermanos con el velo de la sangre de mi Hijo. Ese es el juicio. Fíjense. Luego, el Evangelio revelado a los sencillos. El Padre y el Hijo que se revela. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. ¿Quiénes eran los sabios y los inteligentes en el mundo de Jesús? No hay que irse al mundo romano, no, el mundo de Jesús allí. Los que sabían leer, los que sabían escribir, los que conocían muchas veces la Torá y la Tanaj. Ahí estaban los sabios, los escribas. Fíjense. Y está diciendo él: los sabios de mi tiempo, de esta generación, que conocen la Torá, que conocen toda la Tanaj, a los Neviín, los profetas, los Ketubín, los escritos, se les ha ocultado, Padre, la sabiduría. Entonces, uno puede conocer los textos bíblicos y hasta sabérselos de memoria, pero estar velado, no ver más allá. Y solo utilizar los textos desde mi conveniencia. Por eso, cuando uno se acerca al texto bíblico, tiene que preguntarse: ¿qué Dios estoy buscando? Porque lo encontraré allí. Si yo voy al texto bíblico para buscar un Dios vengativo, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Y voy a sustentar mi guerra con el Dios guerrero. Si quiero encontrar un Dios castigador, lo voy a encontrar y voy a sostener el castigo desde lo que yo busco. Entonces, por eso dice Jesús: gracias porque has ocultado esto, estas cosas, esta sabiduría a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. No olvidemos que en el mundo de Jesús los pequeños no valen, sobre todo cuando se habla de niños. No tienen valor. Dice uno: a los pequeños, sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Hay que entender no tanto el que tú estudies o no, no es eso. No es que los que estudian, los que saben leer, esos son malos y ya, no. Hay que ir más allá.
hay que ir a sentires. Lo que Jesús está hablando al hablar de pequeños y de sabios, está hablando de el sabio que se hincha, la soberbia, y el pequeño que es el humilde. Entonces, habría que entender así: estas cosas, esta sabiduría, está velada para el soberbio y está abierta para el humilde. Hay algo interesante: el soberbio nunca está dispuesto a cambiar sus esquemas. El humilde siempre está dispuesto a renunciar a sus esquemas, porque es humilde. Por eso no hay cosa más peligrosa que la soberbia religiosa. Peligrosísima. La soberbia religiosa ha llevado a las persecuciones, a diezmar la comunidad, a matar gente en nombre de Dios. La soberbia religiosa. En nombre de Dios, perseguir gente, condenar gente, incluso hacer cosas que ni Dios mismo ha hecho, ni Dios mismo ha dicho. Condenar al pecador. Entonces, dichosos los que son pequeños, a ellos se les revelan estas cosas. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. La voluntad de Dios, que es humildad, porque Dios es humildad, se sintoniza con la humildad, con los humildes. El soberbio no puede acceder. Y dice el texto: todo me ha sido entregado por mi Padre. Ese todo hay que entenderlo desde atrás. Toda la sabiduría, toda la verdad, todo el amor, toda la alegría, todo el bien me ha sido entregado a mí por mi Padre, dice. Y nada conoce el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay un mutuo conocimiento entre el Padre y el Hijo. Dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero este conocer no es el conocimiento intelectual que nosotros manejamos. Sí, yo sí lo conozco porque yo leí la Biblia y sé quién es Jesús. No. Este conocer en hebreo se dice yadá, y significa intimidad profunda. Lo que está diciendo Jesús es: nadie tiene intimidad profunda con el Padre sino el Hijo, y nadie tiene profundidad profunda con el Hijo sino el Padre. Hay una relación de intimidad profunda entre el Padre y el Hijo. Detalle fundamental. Pero aquí tenemos que entender algo: el Hijo es el Hijo y los hijos. El Hijo es Jesús y nosotros, que en la teología católica, bueno, y cristiana también, decimos el cuerpo y la cabeza. Jesús, que es la cabeza, y nosotros, que somos el cuerpo, somos el único Hijo de Dios. Dios tiene un solo Hijo, cabeza y cuerpo. Y precisamente este Hijo, en el Hijo, es el que puede entrar en intimidad con el Padre. Y entonces dice: y aquel que el Hijo lo quiera dar a revelar. El gran revelador del Padre es el Hijo, es Jesús. Pero después de Jesús, cuando Jesús asciende y viene el tiempo del Espíritu, los grandes reveladores del Padre son los hijos en el Hijo. Nos toca a nosotros revelar al Padre. El rostro invisible de Dios debe revelarse en nuestros rostros visibles. Por eso la tarea del Hijo, la cabeza, es la misma tarea de los hijos. La misión de Jesús es la misma misión de la iglesia: revelar la intimidad con el Padre.
y llevar a aquellos a quien les revela esa intimidad a la misma intimidad, a una vida mística, a una vida de encuentro permanente con Dios. Y miren, dice el texto en la parte final: vengan, capítulo ya final, parte final: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Después de haber dicho todo esto, de haber dicho que Él es el que esperaban para que Juan el Bautista lo supiera, después de haber dicho que la gente no se convierte por los milagros, sino por la humildad. Humildad que es la que permite echar a un lado mi yo falso y dejarlo reinar a Él. Después de haber dicho todo esto, entonces vengan a mí los que están fatigados y sobrecargados. Y aquí hay que entender eso, porque ¿qué nos fatiga a nosotros hoy? ¿Y qué nos sobrecarga a nosotros? Incluso ya en un lenguaje moderno o posmoderno, a nivel emocional, ¿qué nos fatiga? El estar pensando. Y sobre todo estar pensando en el pasado. Eso es fatigante. ¿Por qué? Porque el estar pensando en el pasado irremediablemente trae culpa hacia mí o hacia los demás. Y el estar culpándome o culpando cansa mucho, agota mucho. Y dice el texto, no sé, las traducciones por ahí si dicen sobrecargados, agobiados, también dice algunas traducciones. Se refiere al futuro. El que está pensando mucho en el futuro, le viene el agobio. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? ¿Ve? ¿Cómo lo haré? No pasará. El agobio del futuro, la sobrecarga. Tú llevas la carga hoy, pero estar viviendo el futuro pensando es sobrecargarte, porque todavía no existe. Me estoy sobrecargando. Entonces, todo el que vive en el pasado o en el futuro, venga a mí. El que usa su mente para estar enredado en el pasado, ya sea en su vida o de los demás, o en el futuro, en la angustia de lo que pasará, dice, venga a mí. ¿Cuándo? Aquí, ahora, en el momento presente. Decía por ahí alguien, se llama presente porque este momento es un regalo, es un presente. El momento presente es el regalo. Y miren lo que dice el texto: y yo les daré descanso. El auténtico descanso no es solo dormir bien, es primero que todo pensar bien. Si uno no piensa bien, no duerme bien. Entonces, pensar bien es dejar la carga del pasado y el agobio del futuro para vivir el momento presente. Entonces yo los aliviaré. Y miren lo que dice: tomen sobre ustedes mi yugo. Está hablando de una manera muy de su tiempo. Era común el yugo en los bueyes para arar. ¿Qué hace el yugo? Regularmente de 2, a veces de 3, pero es muy raro de 3. El yugo se pone sobre el cuello de las bestias, de los bueyes, y permite o hace que los bueyes caminen a la par, pero también que puedan girar a la vez en una misma dirección. El yugo hace que se camine al unísono. Entonces Jesús está diciendo: tomen mi yugo. Entonces hay que usar la imaginación. Él está hablando que Él carga un yugo y Él lo quiere compartir con nosotros. Toma tú mi yugo.
para que caminemos a la par de Él. ¿Ve? Tomen mi yugo. Y dice, y aprendan de mí. Esto es fundamental. Fundamental hoy y siempre. ¿De quién estamos aprendiendo nosotros? Porque a veces uno está aprendiendo de alguien que dijo algo, de alguien que dijo algo en internet, de alguien que dijo algo en un libro. Sí, es bueno examinarlo todo, pero hay que quedarse con lo bueno. Dice, aprendan de mí. Si usted practica, por ejemplo, baile típico, usted aprende con su maestro a bailar típico. Usted no va a una escuela de típico y cuando sale de ahí se va a aprender típico con el maestro de fútbol. No. Usted tiene su maestro de típico. Con él está aprendiendo los bailes típicos. Jesús está diciendo, yo soy tu maestro. Aprendan de mí. Por eso hay que aprender directamente de Jesús. Aprendan de mí. Entonces Él va a decir que hay que aprender en primer lugar de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no es manso y humilde por aparentar. No. Él no es manso y humilde para que la gente vea que es manso y que tiene autodominio y que es humilde porque no dice nada. No, no, no. Él es manso y humilde de corazón. Es decir, soy manso y humilde de verdad. Por lo tanto, aprendan eso de mí. Ahora imaginemos que nosotros tomáramos en serio solamente ese versículo y lo aplicáramos de verdad en nuestras vidas. Elijo, decido a partir de hoy caminar a la par de Jesús, con su mismo yugo, el del Espíritu, porque este yugo se refiere al yugo del Espíritu, que lo empuja a Él y empuja al que va con Él. Y entonces asumo ser manso y humilde de corazón. ¿Cambiarían las cosas en el mundo? ¿Cambiarían las cosas en las parroquias, en las comunidades? Si fuéramos mansos y humildes de corazón. Y miren lo que dice al final. Y hallarán descanso para su psique. La traducción ponen sus almas, pero el griego dice psique. Es decir, cuando ustedes aprendan ir conmigo, con el mismo yugo, empujados por el Espíritu Santo, ese es el yugo, y eligen vivir mansos y humildes de corazón, sus mentes estarán en paz. Porque precisamente lo contrario a la mansedumbre y a la humildad, la agresividad y la soberbia lleva a todos los problemas que hay con las personas. La arrogancia, la soberbia, la ira, el ataque, es lo que causa problemas con mamá, con papá, con los hijos, con los hermanos, con la comunidad. Si aprendo de Jesús a ser manso y humilde de corazón, las mentes encontrarán descanso. Mi mente, tu mente, descanso. ¿Por qué? Y él va a explicar por qué. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo del Espíritu Santo es suave. Y mi carga, ¿cuál es la carga de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús carga? ¿Qué es lo que él ha venido a traer como carga del Padre? El amor del Padre. Mi carga es ligera. El amor, por muy grande que sea, siempre será ligero. Nunca aplasta. Es una realidad que transforma, que vivifica. Por lo tanto, yo creo que hoy este capítulo es tremendamente profundo y basta con esa parte final nada más. Si leemos todo el capítulo 11, pero nos metemos mucho en la parte final
podremos hacer un trabajo personal interesantísimo, donde tengo que elegir. Bueno, Jesús me está invitando a aprender, a ir a Él primero. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Primero debo reconocerlo, si estoy cansado y agobiado, e ir a Jesús y aprender de Él. ¿Sí? Aprender de Él. Tomen sobre ustedes mi yugo. El primer aprendizaje de Él es escucharle y creerle y obedecerle. Tomen mi yugo. Elijo que mi yugo a partir de hoy, lo que me conduzca, lo que me lleve por la vida, sea el yugo, sea el Espíritu Santo. A partir de eso, aprender a vivir mansos y humildes de corazón. Y nuestra psique tendrá descanso. O sea, esta es la mejor terapia que hay universal. No hay mejor terapia psicológica que esta. La mejor terapia. ¿De qué está hablando en simples palabras? Deja a un lado tu ego, mi yo, que quiero hacer las cosas como me da la gana y vivir como yo quiero y creer como yo quiero y vivir el cristianismo como yo quiero, no como Él dice. Deja ese yo, deja ese yugo que tú tienes y toma el mío, el del Espíritu Santo, y déjate conducir a mi lado. Y ya vas a aprender entonces de mí la mansedumbre y la humildad. Vas a vivir una vida descansada, llena de gozo, de paz. ¿Sí? ¿Y por qué puedes hacerlo? Porque en realidad, dice Él, mi yugo es suave y mi carga ligera. Comparado con el yugo que tienes, el yugo del ego es pesado, áspero. Y la carga que llevamos por estar en el pasado, en el futuro, es pesadísima. Entonces Él dice, oye, usa la lógica. Una vida sobrecargada, una vida cansada, una vida de sobrepeso, déjala y toma la mía, que es suave y ligera, pues está basada en el amor, en la humildad y en la mansedumbre. Elige, es lo mejor. Sin embargo, después de 2026 años más o menos de Jesús haber dicho esto, no le creemos a Él. Queremos seguir con nuestros yugos, con nuestra forma, con nuestro yo erróneo, egoísta, soberbio, infantil, egocéntrico, etc. Bien, vamos entonces a dar espacio para las preguntas si hay en el día de hoy, algo que preguntar o algo que decir respecto a este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Buenas noches. Padre, bueno, le escuchaba cuando mencionaba el asunto de la conversión, ¿verdad? Que es lo que nos motiva, lo que nos llama a cambiar y todo eso. Y me ponía también a pensar en los momentos de dolor, ¿no?, que tiene el ser humano, porque el ser humano que se siente tocado por un problema, por una enfermedad, por una situación enredada, algo que decidir, quizás algo que lo tiene entre la espada y la pared, qué sé yo, o sea, ese tipo de situaciones nos hacen tener la sensibilidad, quizás, diría yo, la actitud, la apertura, la disponibilidad para encontrar la verdad, porque nos hacen débiles, ¿no? Como decía San Pablo, o sea, cuando soy débil, soy fuerte. Y mientras uno mantenga como esa careta de fortaleza o de que pues todo está bien y yo lo puedo y yo lo voy a hacer y yo,
que hablamos del ego, pues definitivamente Dios está como sobrando, ¿no? Y nunca va a ser el importante para decirnos algo, para transformarnos. Entonces yo siento que el ser humano como que aprende es así, como a trancazo decimos, ¿no? Y cómo es que pareciera inevitable llegar a una situación de esa para entonces reaccionar y decir, o sea, Dios es alguien importante en mi vida y me voy a quedar con Él. Sin embargo, en el estudio de la psicología religiosa, cuando se estudian los tipos de conversión, podemos ver que muchas veces las conversiones que se dan por enfermedades, por accidente, si la persona se sana, puede volver atrás. O sea, se convirtió porque estaba mal, porque se vio entre la espada y la pared. Otros casos sí son conversiones más permanentes, pero el ideal de la conversión es que la persona pueda reconocer que su vida es una vida pesada, es una vida de sufrimiento, es una vida donde no tiene esa paz abundante. Y reconociendo la miseria, que puede ser por enfermedad, por problema, o puede ser porque lo ha meditado. Reconociendo la miseria, es decir, la carga y el agobio, entonces busque a Jesús, para que Jesús le guíe con el Espíritu Santo. Entonces, sí, claro, hay conversiones por enfermedad dolorosas, pero bueno, hay mucha gente que cuando se ha enfermado, cuando ha habido problemas, cuando hubo los problemas políticos en Panamá, las iglesias no cabían. Cuando hubo la Torre Gemela, el problema, las iglesias no cabían. Cuando hay un terremoto en un lugar, la gente se va para las iglesias, pero cuando ya pasa el tiempo, otra vez se van. Fue una conversión pasajera. Las auténticas conversiones tienen que ver con el profundizar la interioridad y un reconocer que la vida sin el Espíritu Santo es vacía y es cargada a la vez. Buenas noches, Padre. Ahí en esa línea de lo que mencionaba, recordaba pues recientemente para el tiempo de pandemia, cómo las personas decían y tenían el ansias de poder asistir a los templos para comulgar y demás. Y recién pues se dio la apertura, se veían los templos más llenos. Sin embargo, una vez fue pasando eso y se nos fue olvidando esos acontecimientos, esos miedos, pasa que las personas ya no van tanto a los templos, piensan con que ir el domingo es suficiente, o voy el sábado por el domingo porque el domingo tengo eventos y demás, ¿no? Y tengo que salir a pasear y eso. En esa línea también recordaba el tema de esos cambios o esas conversiones por el miedo. Cuando tenemos un familiar enfermo, cuando estamos en una situación, puede ser por miedo, pero también puede ser porque hacemos un alto y la vida misma nos hace, como quien dice, detenernos del corre-corre del día a día, y en ese detenimiento a veces forzado que nos dan las circunstancias propias de este mundo, entonces podemos permitir interiorizar y podemos estar como más atentos a ese constante hablar de Dios en todo y en todos, en la naturaleza y demás. Entonces siento que a veces esos dos eventos convergen, es por eso, no es tanto es por la enfermedad, sino que la misma enfermedad de algún familiar o propia nos hace como detenernos, salirnos de esa ruedita del hámster del día a día, del quehacer, para entonces estar más pendientes de nuestro ser, siento yo. Fíjense que en la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, cuando el hijo pierde todo y entra en la desgracia más grande que era querer comer la comida de los cerdos, el texto dice, no dice que de inmediato se fue donde su papá, no, se puso a reflexionar, y la reflexión lo llevó a descubrir, a darse cuenta, a ser consciente que estaba mal, pero cada vez tenía un padre misericordioso, compasivo, que
él no merecía, y por eso se devuelve al Padre. Es decir, la reflexión es importante, no el miedo nada más. Si el miedo es solo miedo, entonces cuando se acaba el miedo, se acabó la conversión. Ahora, si el miedo al problema que hay te lleva a reflexionar en la verdad, entonces sí puede ser una conversión verdadera y estable y duradera. Y algo importante que decía Yamín: cuando una persona incluso cree que puede salvarse porque hace cosas buenas, para esa persona Dios está de más. Dios está de más. Cuando una persona cree que puede salvarse por ser buena, Cristo y su muerte y resurrección está de más. Porque yo me puedo salvar. Si yo soy bueno, me puedo salvar. Está de más la muerte y resurrección de Jesús. Cuando uno entiende que, como dice Jesús, no hay nadie bueno, nadie, entonces nadie puede salvarse. Para el hombre es imposible, solo para Dios es posible. Entonces entramos en la humildad de saber, entender y enseñar que solo Dios nos salva, y que es un acto bondadoso, gratuito y libre, lleno de amor. En redes hay alguien que comenta: este capítulo me lleva a autoevaluarme porque vivo rumiando en mis pensamientos cosas que no pude cambiar y que en el futuro a lo mejor ni pasarán los miles de escenarios que me imagino. Debo cultivar más la paz en mi vida diaria. Muy bien, es el momento presente. Hay que aprender a usar la mente para vivir el momento presente. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro, tal como se ha desarrollado, no distingue entre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que imagino. Ya está comprobadísimo a nivel científico que si yo viví un evento de terror, por ejemplo, ante una amenaza, toda la gama de neurotransmisores que se encendieron y todo lo demás que se vivió, si un día después o una semana después yo vuelvo a recordar el evento, el cerebro reacciona como si fuera el mismo evento y lo sufre igual hacia el pasado, pero también el futuro. Por eso dicen los chinos: el estar pensando en el hambre del mañana te hace ya un hambriento hoy. Porque si yo estoy pensando en algo futuro, el cerebro no entiende qué futuro, lo entiende para allá. Entonces, por eso la importancia de estar en el momento presente, aquí y ahora. Hay otro comentario: el hablar bien de los demás se da solo cuando veo en él o ella a mí misma y le comprendo. Hay que trabajar en eso. Esto es un detalle fenomenal. ¿Por qué? Alguien nos decía en estos días, me decía: pero ¿cómo voy a decir algo bueno de una persona si yo sé que es mala? Bueno, tú dices que sabes que es mala, pero tú te has puesto a pensar lo que llevó a esa persona a hacer lo que hace. Es más, si vamos más profundamente, ¿te has puesto a pensar que esa persona es impronta del ser de Dios? Impronta de su ser, imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo más grave todavía, le decía: yo no puedo ver lo bello de los otros, lo grandioso de los otros, si no soy capaz de verlo primero en mí. Si no logro ver a Dios en mí, a Jesús en mí, nunca podré verlo en los demás, porque siempre estaré viendo en los demás lo que veo en mí. Siempre. Nosotros vemos proyectando. Cuando autodescubro, cuando asumo la sabiduría de Dios y me doy cuenta que soy uno con Jesús, y con Jesús uno con el Padre y uno con todos, entonces en esa sabiduría empiezo a ver a todos como a Jesús. Aun cuando se equivoquen, aun cuando yerren, aun cuando digan groserías, por encima de eso
yo sé que son imagen de Dios. Y le decía a la persona, es como que yo tenga una piedra de oro. Yo sé que es de oro y la tiro al lodo. Días después la saco llena de lodo. El que no sabe cree que es un terrón de lodo. Pero el que sabe, sabe que por fuera está el lodo, pero dentro es oro. Pues así es que hay que ver a los seres humanos. Por fuera puede haber lodo, errores, traumas. Hay un montón de... Por ejemplo, ahora mismo hay unos estudios, unos desarrollos a nivel neurocientífico impresionante. Por ejemplo, se ha descubierto que la gente se enamora, el ideal de una persona se enamora, no es porque se enamora porque es la otra mitad. Se enamora de alguien que le está revelando su trauma no resuelto. Fíjense, el trauma no resuelto. Entonces, ¿cómo condenar a la gente que fracasa en su matrimonio si lo que está viviendo es todo un caminar de traumas no resueltos que ni siquiera ellos saben? Y busca otra persona y pasa lo mismo. Y otra. Entonces, todos estos estudios están certificando ya lo que Jesús había enseñado. No juzgues. Tú no sabes. ¿Por qué miras la pajita en el ojo del otro y no ves la tuya, la viga? ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que el otro es imagen de Dios. Aun cuando esté borracho, caído en la alcantarilla. Aun cuando tenga el cuchillo en la mano con el que asesinó. Ese que está cubierto de lodo es oro. Solo que él no lo sabe, pero yo sí. O debería saberlo como cristiano. Si logro interiorizar esto, entonces ya no habrá juicio, ya no habrá condena, ya no nada. Porque la mirada será la mirada de Dios a través de uno. El mirar de amor. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por la belleza de tu palabra, por revelarnos que eres el Mesías esperado y por llamarnos a venir a ti, a traer nuestros cansancios, agobios y aprender a vivir como tú. Señor, que seamos capaces de aceptar tu yugo, el del Espíritu, para caminar siempre a tu lado. Padre, te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y agradecemos su atención y recordamos que nos veremos próximamente el martes a la misma hora. Dios primero. Mil bendiciones.